La vida moderna, con su frenético ritmo y preocupaciones diarias, a menudo nos aleja de una de las prácticas más simples, pero profundamente transformadoras de nuestra fe: la oración. En medio de la multiplicidad de pensamientos que invaden nuestra mente, es fácil perder de vista el poder de la sencillez de un rezo. Sin embargo, cuando nos detenemos un momento y nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, algo profundo ocurre en nuestro interior. La oración del Padre Nuestro, repetida con devoción, se convierte en un canal para la gracia divina, una manera de abrir nuestro corazón a la paz que solo Dios puede darnos. Este acto de fe no es una mera costumbre, sino una llave que nos permite acercarnos al misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas. La repetición de esta oración, especialmente cuando se recita 7 veces seguidas, nos ofrece algo mucho más profundo que palabras. Nos invita a entrar en un estado de meditación y apertura total a lo divino. Y en ese proceso, nuestro ser entero se transforma. Muchos de nosotros nos encontramos atrapados por los afanes de la vida. Las preocupaciones, las dificultades y las cargas del día a día parecen sobrecargar nuestra mente, alejándonos de la paz que Jesús nos promete. Sin embargo, el rezo del Padre Nuestro nos devuelve esa paz, esa certeza de que, al confiar en Dios, todo está bajo su control. ¿Cuántas veces antes de dormir nuestra mente se llena de pensamientos que nos desvelan? Pensamientos de angustia, de rencores no perdonados, de culpas no resueltas. Y sin embargo no sabemos que una simple oración, bien dirigida, puede cambiar todo esto. ¿Qué pasaría si, antes de dormir, tomáramos unos momentos para repetir el Padre Nuestro? No como una fórmula vacía, sino como una verdadera invocación al Espíritu Santo, pidiendo su paz sobre nuestro ser. A través de la repetición de esta oración, no solo pedimos por nosotros mismos, sino que nos alineamos con la voluntad divina, permitiendo que el Espíritu guíe nuestro corazón. Esta es una de las enseñanzas que encontramos en la vida de San Agustín, quien en su búsqueda de paz interior llegó a descubrir el poder de la oración continua. En sus escritos, San Agustín relata cómo, en momentos de angustia, se retiraba a orar repetidamente y cómo, a través de esa práctica, encontraba la paz que tanto necesitaba. La oración es la llave del cielo, decía San Agustín, quien comprendió que, a través de la oración constante, el alma se conecta con Dios de una manera íntima y transformadora. La oración no es solo palabras, es un acto profundo de confianza. Nos rendimos ante Dios, entregando nuestras preocupaciones y dejándolas en sus manos. En la repetición de estas palabras, nos sumergimos en su amor y nos recordamos a nosotros mismos que no estamos solos. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enseñado que la oración debe ser sincera y provenir del corazón. En la tradición cristiana, la repetición de oraciones no es vista como un acto vacío, sino como una forma de profundizar en el misterio de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar con humildad, pidiendo no solo por nuestras necesidades, sino también por la venida de su reino y la liberación del mal. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, Jesús nos da las palabras del Padre Nuestro diciéndonos: «Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Mateo 6, 9. Estas palabras, simples en su forma, son profundas en su significado. Al recitar el Padre Nuestro, nos unimos con toda la Iglesia en una oración universal, pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga a nosotros y que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Al rezar este Padre Nuestro 7 veces seguidas, nos invitamos a interiorizar profundamente estas peticiones. No se trata de un acto mecánico, sino de un acto de rendición y entrega. Cada repetición nos lleva un paso más cerca de ese encuentro divino, que no siempre es inmediato, pero que con certeza llega a aquellos que perseveran en la oración. Como una corriente constante de agua que suaviza una piedra, la oración repetida transforma nuestra alma, llevándola a un lugar de paz y serenidad. Cada vez que decimos Padre Nuestro, nos estamos uniendo más profundamente con el corazón de Dios. Pero, ¿cómo vivimos esta oración? ¿La recitamos sin pensar o nos sumergimos realmente en su significado?
Cada palabra de esta oración es una invitación a dejar atrás nuestras preocupaciones y a confiar completamente en Dios. La petición de «Danos hoy el pan nuestro de cada día» nos recuerda que no estamos solos, que Dios proveerá lo que necesitamos, tanto en lo material como en lo espiritual. El perdón que pedimos en la oración es una llamada a liberar nuestras almas de los rencores que nos atan, a vivir con un corazón puro. Si al rezar el Padre Nuestro cada palabra se convierte en una meditación, si las repeticiones nos permiten detenernos en cada frase y escuchar la voz de Dios, entonces estamos realizando un acto de fe transformador. Hoy te invito a comenzar este camino. Reza el Padre Nuestro con devoción, 7 veces seguidas, sin apresurarte. Deja que las palabras calen hondo en tu corazón. Permite que cada repetición te acerque más a Dios. Haz de esta práctica una costumbre diaria y verás cómo con el tiempo tu alma encontrará la paz que tanto anhela. Si al hacerlo experimentas una sensación de alivio, de liberación o simplemente una paz que antes no sentías, no dudes en compartirlo. La oración tiene un poder inmenso cuando la vivimos con fe y apertura. San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados de la Iglesia, vivió una vida de completa entrega y confianza en Dios. Su historia, marcada por una profunda conversión, nos muestra la belleza de la oración continua y su capacidad para transformar el alma. San Francisco, conocido por su amor a la pobreza y la humildad, entendió que la verdadera riqueza se encontraba en la cercanía con Dios. En sus momentos de mayor dificultad y tentación, se retiraba a orar, buscando siempre la paz en la presencia de su Padre Celestial. En una ocasión, mientras atravesaba un profundo momento de oscuridad espiritual, recurrió a una práctica que le había sido enseñada por un hermano, la repetición del Padre Nuestro. Sin embargo, en lugar de verlo como un acto mecánico, lo entendió como una forma de sumergirse más profundamente en el amor de Dios. Cuando oras, no te preocupes por la cantidad de palabras, sino por la disposición de tu corazón. Dijo en una de sus cartas, invitando a sus seguidores a orar con el corazón, no solo con los labios. De esta manera, Francisco comprendió que la repetición no es un simple acto de llenar el espacio con palabras, sino una invitación a abrirse a la acción divina. Al recitar el Padre Nuestro 7 veces de forma ininterrumpida, San Francisco experimentaba una cercanía con Dios que renovaba su fe y fortalecía su alma. Esta práctica, lejos de ser un acto vacío, se convertía en un medio para un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Así, al igual que San Francisco, nosotros también podemos experimentar la profundidad de la oración continua. El Padre Nuestro es más que una petición de lo que necesitamos. Es una expresión de nuestra disposición a aceptar la voluntad de Dios. Al recitarlo repetidamente, nos sumergimos en el misterio divino, abriendo nuestro ser a la gracia que fluye desde lo alto. Cada repetición se convierte en un acto de humildad, en el que nos reconocemos como criaturas dependientes del amor y la providencia divina. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos distantes de esta experiencia de oración profunda. Nos encontramos atrapados en la rutina diaria, ocupados por las demandas del mundo, y nos cuesta encontrar un espacio para la oración sincera. ¿Cómo podemos recuperar ese contacto tan cercano con Dios, tal como lo experimentó San Francisco? La respuesta está en la perseverancia en la oración. No es suficiente con orar de vez en cuando o cuando nos encontramos en momentos de dificultad. Jesús mismo nos enseñó en el Evangelio que debemos orar siempre, sin desmayar. Lucas 18:1. La oración constante no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos transforma, haciéndonos más semejantes a Cristo. Es en la oración continua donde encontramos la paz que tanto anhelamos. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios en nuestra vida. El acto de rezar 7 veces el Padre Nuestro seguidos es una práctica poderosa, pero requiere un corazón dispuesto a escuchar, a dejarse tocar por la gracia de Dios. Al igual que San Francisco, nosotros también podemos experimentar esa paz interior
que trasciende todas las dificultades. Pero, ¿estamos dispuestos a comprometernos con la oración continua? ¿Estamos dispuestos a apartar tiempo cada día para sumergirnos en la presencia de Dios, dejando que su amor transforme nuestra vida? Al recitar el Padre Nuestro, estamos pidiendo no solo por nuestras necesidades materiales, sino también por la sanación de nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Estas primeras palabras nos invitan a reconocer la grandeza de Dios y a poner en sus manos todas nuestras preocupaciones. En la repetición de estas palabras se nos recuerda que Dios es santo, que su reino está por encima de cualquier otro poder en el mundo. Al seguir con «Venga tu reino, hágase tu voluntad», así en la tierra como en el cielo, pedimos que su voluntad se haga realidad en nuestra vida, que podamos vivir conforme a su propósito. ¿Estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios incluso cuando no comprendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor? Al orar no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que nos entregamos a la voluntad divina, reconociendo que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La práctica de rezar 7 veces el Padre Nuestro puede ayudarnos a profundizar en cada una de estas peticiones. No se trata de decirlas rápidamente, sino de meditar en su profundo significado. Cada repetición nos invita a contemplar el amor incondicional de Dios y a abrir nuestro corazón a su guía. Al hacerlo, comenzamos a experimentar la paz que viene de una vida entregada a la voluntad divina. Este tipo de oración continua nos permite acercarnos a Dios de manera más íntima. No es un acto de magia ni una fórmula secreta. Es una forma de disponernos a recibir su amor y dirección en nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido perdido, sin saber qué camino tomar, recuerda que la oración es el camino hacia la paz. La repetición del Padre Nuestro, especialmente cuando se hace con fe y apertura, te llevará a un lugar de claridad y serenidad. Te invito a que, durante esta semana, dediques un momento cada día para rezar 7 veces el Padre Nuestro. Hazlo con la intención de abrir tu corazón a Dios, de entregarle tus preocupaciones y de permitir que Él guíe tus pasos. Verás cómo, con el tiempo, esta práctica traerá paz a tu alma y una mayor confianza en la providencia divina. Como San Francisco, también podemos descubrir que en la simplicidad de la oración se encuentra una fuente inagotable de consuelo y fortaleza. Al seguir su ejemplo, aprendemos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la profundidad de nuestra relación con Dios. Al meditar sobre la oración, uno de los aspectos más poderosos es la capacidad de Dios para darnos paz interior en medio de cualquier circunstancia. Nos encontramos a menudo en medio de las tormentas de la vida, ya sea en forma de preocupaciones, dificultades personales o conflictos emocionales, y es fácil pensar que la paz es algo lejano, algo que se alcanza solo en momentos especiales o cuando las circunstancias son favorables. Sin embargo, la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra disposición interna para aceptar la presencia de Dios en nuestras vidas. En este sentido, la oración contigua, como la repetición del Padre Nuestro, tiene el poder de guiarnos hacia ese estado de paz profunda que nos libera de las ansiedades y temores que nos asedian. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas de la Iglesia, nos dejó un legado espiritual profundamente sabio sobre el poder transformador de la oración. Ella decía que la oración es un diálogo de amor con Dios, donde no solo hablamos, sino que escuchamos. La práctica de orar repetidamente no solo nos permite expresar nuestras necesidades, sino también abrirnos a la acción de Dios en nuestra vida. Santa Teresa, al igual que otros grandes santos, entendió que la oración no se trata simplemente de pedir, sino de permitir que Dios modele nuestra voluntad,
nos purifique y nos haga más semejantes a Cristo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Escribió San Juan de la Cruz, otro gran santo de la tradición mística, para recordarnos que la paz que buscamos solo se encuentra en la entrega total a la voluntad de Dios. En este sentido, la oración continua, como la repetición del Padre Nuestro, tiene el poder de guiarnos hacia ese estado de paz profunda que nos libera de las ansiedades y temores que nos asedian. Al recitar 7 veces el Padre Nuestro, estamos realizando una entrega profunda de nuestra vida a la providencia divina. No es solo un acto de pedir lo que necesitamos, sino un acto de confianza plena en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Al repetir las palabras, «Danos hoy el pan nuestro de cada día», Mateo 6:11, nos recordamos a nosotros mismos que todo lo que tenemos es un don de Dios y que Él proveerá lo que necesitamos para cada día. Esta sencilla oración nos invita a vivir con un corazón agradecido, reconociendo que no estamos solos en nuestras luchas. La oración repetida nos permite abrir nuestro corazón a la acción de Dios, permitiendo que Él nos transforme. La práctica de orar 7 veces el Padre Nuestro también nos ayuda a enfocarnos en el presente. Vivimos en un mundo que constantemente nos impulsa a preocuparnos por el futuro o a lamentarnos por el pasado, pero la oración nos trae al presente, al momento en que nos encontramos con Dios. En el Padre Nuestro, pedimos que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta petición nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos, sino que nuestra vida tiene un propósito divino. Cada repetición del Padre Nuestro nos invita a someternos a la voluntad de Dios, a aceptar su plan para nuestra vida y a confiar en que su amor es suficiente para guiarnos en todo momento. Sin embargo, este acto de confianza no siempre es fácil. Nos encontramos constantemente atrapados en nuestras propias preocupaciones y deseos, y a menudo es difícil soltar el control. Al igual que los discípulos que en el jardín de Getsemaní lucharon por aceptar la voluntad de Dios, nosotros también debemos enfrentar nuestras propias resistencias interiores. Jesús mismo, al orar en ese momento crucial, nos mostró el camino. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración de Jesús es un modelo para nosotros, un acto de rendición, de aceptación y de confianza plena en que la voluntad de Dios es siempre lo mejor para nosotros, aunque no lo comprendamos completamente. Repetir el Padre Nuestro 7 veces seguidas es un acto de entrega y rendición. Al hacerlo, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que nos entregamos a la voluntad divina, dejando de lado nuestro propio control y reconociendo que Dios es quien guía nuestras vidas. Esta práctica, lejos de ser un acto vacío, es una forma de abrirnos a la acción transformadora del Espíritu Santo. A través de la repetición, nos alineamos con el plan de Dios y nos preparamos para recibir su paz. Al mismo tiempo, el Padre Nuestro nos recuerda la importancia del perdón. En la oración pedimos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Estas palabras nos desafían a mirar más allá de nuestro propio dolor y a extender la gracia de Dios a aquellos que nos han lastimado. El perdón no es fácil y a menudo es un proceso largo y doloroso. Sin embargo, al orar este Padre Nuestro repetidamente, pedimos la gracia para perdonar, para liberarnos del peso de la ira y el resentimiento. El perdón no es solo para los demás, es también un regalo que nos damos a nosotros mismos, un medio para liberarnos de las cadenas del odio y vivir en la libertad que solo el amor de Dios puede ofrecernos. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre el poder que tiene el perdón en tu vida? ¿Cuántos momentos de paz y sanación podrías experimentar si te abrieras a perdonar de corazón? La práctica de la oración continua, como la repetición del Padre Nuestro,
nos invita a vivir esta verdad profundamente. Al orar, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para perdonar, y al mismo tiempo nos abrimos a su perdón, que limpia nuestras almas y nos devuelve la paz. Esta es la belleza de la oración continua. Nos transforma, nos purifica y nos lleva a una mayor unión con Dios. Te invito a que en tus momentos de dificultad repitas el Padre Nuestro con calma y devoción. Hazlo con el deseo de abrirte a la paz de Dios y de vivir conforme a su voluntad. Si te encuentras luchando con el perdón o con la entrega total a su voluntad, no tengas miedo de pedir la gracia de Dios para ayudarte a superar esas barreras. Al final, lo que realmente buscamos en la oración es la paz que solo Dios puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos bajo su cuidado amoroso y paternal. La oración continua nos lleva a una comprensión más profunda de la relación que tenemos con Dios. No es solo un acto de pedir, sino un acto de rendición y de aceptación plena de su voluntad. La repetición del Padre Nuestro en este sentido no es solo una práctica repetitiva, sino una oportunidad para vivir plenamente cada una de sus palabras. Cada frase nos invita a una meditación profunda y a un encuentro más cercano con el Espíritu Santo. Recordemos que en el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña cómo orar, dándonos un modelo perfecto de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Estas primeras palabras son una invitación a reconocer a Dios como nuestro Padre, un Padre que está en los cielos, pero que también está cerca de nosotros, en nuestra vida cotidiana. Santificado sea tu nombre es un recordatorio de la grandeza de Dios y de la importancia de vivir en su presencia, respetando su santidad. Esta sencilla afirmación nos desafía a considerar: ¿cómo estamos santificando el nombre de Dios en nuestras vidas? ¿Realmente vivimos como si su santidad fuera lo más importante? La oración continua, especialmente cuando se recita varias veces de forma interrumpida, nos ayuda a interiorizar estas palabras, permitiéndonos reconocer la grandeza de Dios de una manera más profunda. Al seguir con «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», nos sumergimos en una meditación que nos invita a vivir de acuerdo con el plan divino. La oración no es solo un momento para pedir por nuestras necesidades personales, sino también un recordatorio de que estamos llamados a vivir para algo más grande que nosotros mismos. Cuando pedimos que se haga la voluntad de Dios, estamos aceptando su soberanía sobre nuestras vidas, reconociendo que sus planes son más perfectos que los nuestros. Estamos dispuestos a someternos a su voluntad, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esta es una de las preguntas que nos invita a reflexionar la práctica de la oración continua. Cada repetición nos llama a confiar más profundamente en la providencia divina y a aceptar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando a veces los caminos que Él elige nos parezcan difíciles. La oración también nos recuerda que nuestra dependencia de Dios es total. En el Padre Nuestro pedimos: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Mateo 6:11. Este sencillo pedido nos invita a reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y que es Él quien provee todo lo necesario para nuestra vida. No solo nos referimos al pan material, sino también a todo lo que necesitamos para vivir, especialmente la gracia espiritual que nos permite seguir adelante en nuestra jornada de fe. Al repetir estas palabras, nos recordamos a nosotros mismos que nuestra vida depende completamente de la generosidad de Dios. En el contexto de la oración continua, esta repetición nos permite profundizar en el significado de cada palabra, en especial cuando nos encontramos en momentos de necesidad. La oración nos lleva a un lugar de humildad, donde aceptamos nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo necesario para nuestro bienestar. A través de esta repetición encontramos consuelo y fortaleza, sabiendo que nada se escapa de la atención amorosa de nuestro Padre Celestial. Pero quizás uno de los aspectos más profundos de la oración del Padre Nuestro es su llamado al perdón. Al rezar, «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden», Mateo 6:12, estamos pidiendo algo profundo. No solo perdón para nosotros, sino la capacidad de perdonar a los demás. El perdón es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Sin embargo, la oración nos recuerda que el perdón no es opcional, sino que es una parte esencial de la vida cristiana.
Jesús mismo, al enseñar a sus discípulos a orar, nos mostró que el perdón es central en nuestra relación con Dios. En su enseñanza, el perdón no es un acto que depende de la magnitud de la ofensa, sino de la disposición del corazón a liberar a los demás de las deudas que sentimos que nos deben. Es un acto de amor, no porque los otros lo merezcan, sino porque nosotros, al perdonar, nos alineamos con el corazón de Dios. Esta práctica de perdón es vital para la paz interior. Si no perdonamos, nuestro corazón se llena de amargura y resentimiento, y eso impide que experimentemos la paz que solo Dios puede darnos. Al repetir el Padre Nuestro, especialmente cuando lo hacemos con un corazón dispuesto a perdonar, nos abrimos a la gracia de Dios para sanar nuestras heridas. La oración no solo es un medio para pedir lo que necesitamos, sino también un medio para abrir nuestro corazón a la transformación divina. Como bien dijo San Agustín, orar no es mover la boca, sino abrir el corazón. Al rezar repetidamente el Padre Nuestro, nos estamos abriendo a una mayor comprensión del amor y la misericordia de Dios y nos estamos permitiendo ser transformados por su perdón. Jesús mismo vivió esta verdad en su vida. En el Evangelio de Lucas vemos cómo perdonó a quienes lo crucificaron diciendo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este es el ejemplo que debemos seguir. Perdonar no solo a aquellos que nos piden perdón, sino también a aquellos que nos ofenden, incluso cuando no se arrepienten. El perdón es un acto de fe, un acto de confianza en que Dios es el justo juez, y que al perdonar nos estamos alineando con su voluntad. Finalmente, la oración del Padre Nuestro nos invita a pedir protección frente al mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Mateo 6:13. Al rezar esta parte de la oración, nos reconocemos como seres vulnerables que necesitan la ayuda divina para resistir las tentaciones y superar el mal. Esta petición no es solo para el momento de la oración, sino para cada día de nuestra vida. En este sentido, la oración continua nos permite fortalecer nuestra fe y nuestra resistencia al mal, pidiendo a Dios que nos guíe y nos proteja en todo momento. Al repetir estas palabras, nos alineamos con la voluntad de Dios, pidiendo que nos preserve de todo aquello que nos aleja de Él. La oración continua, como la repetición del Padre Nuestro, nos invita a una vida de constante dependencia de Dios, sabiendo que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Al final, lo que buscamos en la oración no es solo obtener lo que necesitamos, sino vivir en un estado constante de apertura y rendición a la voluntad de Dios. Al recitar el Padre Nuestro, repetimos no solo palabras, sino también una disposición del corazón, una entrega total a la gracia divina. En la vida espiritual, cada paso que damos hacia Dios es un acto de fe, y cada oración que elevamos se convierte en un puente hacia su amor. La repetición del Padre Nuestro, cuando se realiza con devoción, tiene el poder de acercarnos más a ese amor. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de pensar que la oración solo tiene valor si estamos en un momento de necesidad o dificultad. Pero en realidad, la oración continua, y en particular el rezo repetido del Padre Nuestro, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Este acto de devoción no solo tiene la intención de pedir, sino de transformarnos y guiarnos hacia una comprensión más profunda del propósito divino. Como San Ignacio de Loyola enseñó, la oración es un medio para discernir la voluntad de Dios, para alinearnos con su plan. A través de ella, nos volvemos más receptivos a su guía, más conscientes de su presencia y más comprometidos con vivir según sus enseñanzas. Jesús, en el Evangelio de Juan, nos invita a permanecer en Él como Él permanece en nosotros. Juan 15:4. Esta invitación no es solo para un momento específico, sino para toda nuestra vida. Permanecer en Él significa vivir en su voluntad, en su amor, y dejar que su Espíritu Santo nos transforme día a día. Esta transformación comienza en el corazón, y la repetición del Padre Nuestro es un acto de sumisión a esa transformación. Cada vez que decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9, estamos reconociendo la santidad de Dios. Estas palabras no deben ser vacías ni mecánicas, sino llenas de un profundo respeto y adoración por aquel que es nuestro Creador y Redentor. Al hacerlo,
nos alineamos con el orden divino, recordando que no somos dueños de nuestras vidas, sino que dependemos completamente de Él. Esta dependencia es un acto de humildad. Nos reconoce como criaturas, no como autosuficientes, sino como seres que viven por la gracia de Dios. Es importante preguntarnos, al decir estas palabras, ¿realmente estoy reconociendo la santidad de Dios en mi vida diaria? ¿De qué manera mi vida refleja este reconocimiento? Vivir con este entendimiento cambia nuestra perspectiva de todo lo que nos rodea. Al continuar con «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», Mateo 6:10, pedimos que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Esta no es solo una petición para que el reino de Dios llegue al mundo, sino un llamado a permitir que su reino se haga presente en nuestro propio corazón. A menudo buscamos respuestas en el mundo exterior, pero la verdadera transformación comienza dentro de nosotros. Al rezar esta parte del Padre Nuestro, nos rendimos a la voluntad de Dios, pidiendo que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Al hacerlo, nos disponemos a vivir según esa voluntad, confiando en que su plan es mejor que cualquier plan que podamos concebir por nosotros mismos. Pero ¿realmente confiamos en que su voluntad es lo mejor para nosotros? ¿Estamos dispuestos a entregarnos completamente a su plan, incluso cuando no entendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor? Este acto de confianza es un desafío constante, pero al recitar el Padre Nuestro repetidamente, nos abrimos más y más a la acción de Dios en nuestras vidas. La repetición de esta oración, cuando se realiza con fe, nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad. Nos aleja del egoísmo y nos invita a pensar no solo en nuestras propias necesidades, sino en la voluntad de Dios y en cómo podemos colaborar con Él en la construcción de su reino. La siguiente parte del Padre Nuestro, «Danos hoy el pan nuestro de cada día», Mateo 6:11, nos recuerda que nuestra dependencia de Dios es total. Este pedido no solo se refiere al pan material, sino a todo lo que necesitamos para vivir. Nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. En un mundo que constantemente nos impulsa a buscar más y más, el Padre Nuestro nos invita a vivir con gratitud por lo que ya tenemos. Esta gratitud es un medio para transformar nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Al repetir esta oración, nos alejamos del deseo de acumulación y nos acercamos a un corazón más generoso y agradecido. Esta parte del Padre Nuestro también nos invita a vivir en el presente, a no preocuparnos por el futuro, sino a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en cada momento. Vivir con esa confianza nos da paz porque sabemos que no estamos solos, que no debemos llevar nuestras cargas por nosotros mismos. Al continuar con «Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden», Mateo 6:12, la oración nos recuerda la importancia del perdón. Este es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana, pero también uno de los más liberadores. El perdón no es fácil, y muchas veces nos cuesta perdonar a quienes nos han herido. Sin embargo, Jesús nos enseña que perdonar es un acto necesario para vivir en paz con Él y con los demás. No perdonamos porque los demás lo merezcan, sino porque el perdón nos libera del peso del resentimiento. Como San Juan de la Cruz enseñó, en el amor de Dios no cabe el odio, ni la ira, ni el resentimiento. Este es el amor que Jesús mostró en la cruz, perdonando a aquellos que lo crucificaron. Nos invita a seguir su ejemplo, perdonando a los demás, no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia de Dios. La oración del Padre Nuestro, repetida con fe y humildad, nos abre a esa gracia. Nos permite sanar nuestras heridas y vivir en libertad. Pero, ¿realmente estamos dispuestos a perdonar de corazón? ¿Estamos dispuestos a soltar el peso de la ira y el resentimiento que nos impide vivir en paz? Al rezar esta oración con sinceridad, Dios nos da la fuerza para perdonar y para experimentar el perdón que Él nos ofrece. Finalmente, al decir, «No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal», Mateo 6:13, pedimos protección frente al mal. Esta petición nos recuerda que necesitamos la ayuda de Dios en todo momento, especialmente en los momentos de dificultad.
La tentación puede tomar muchas formas, pero la oración continua nos fortalece, ayudándonos a resistir las pruebas de la vida. Al repetir estas palabras, nos entregamos a Dios, pidiendo que Él nos proteja y nos guíe. En la repetición constante del Padre Nuestro, encontramos la paz que solo Dios puede dar. Una paz que nos da la fuerza para seguir adelante, confiando plenamente en su voluntad. Al finalizar nuestra oración, encontramos un recordatorio de la verdad central de nuestra fe. En cada momento de nuestra vida, podemos contar con la presencia de Dios y, a través de la oración continua, nos acercamos más y más a su amor transformador. Que esta oración sea para ti un refugio de paz, un acto de fe y una puerta abierta a la gracia divina.